Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Interfase, este programa que hemos creado junto a José Estebenaz, en el cual desarrollamos la seguridad desde el punto de vista de los riesgos, desde el safety, en esta nueva modalidad de cuarentena, ¿no? Que estamos haciendo a través de videoconferencia, gracias al esfuerzo técnico y humano que realiza Canal 22 para que podamos seguir estando en contacto con todos ustedes. Hoy vamos a estar desarrollando una temática que, como siempre, le terminamos pidiendo permiso al amigo Luis Vicat, ¿no? Ya que con la licencia de él vamos a estar desarrollando algún tema referido un poco a los delitos, ¿no? Que tiene que ver con su programa y que también se va a ver influido a través de esta situación que estamos viviendo con el COVID-19. Para ello tenemos invitados a Jorge Vitti, al licenciado Jorge Vitti, que ya nos ha estado también visitando en otros programas, ha estado presente en otros programas, y bueno, a quien le doy la bienvenida y agradezco la presencia. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Ricardo, buenas tardes a toda la audiencia. No sé a qué hora va a salir este programa, pero bueno, buenas tardes. Bien, bien, sí. Bueno, son estos temas, ¿no? Que perdemos la noción hasta de los días en que estamos, ¿no? Si es feriado, si es domingo, pero bueno, de a poco tenemos que ir adaptándonos. Y un poquito para aquellos que tal vez no te hayan visto en otro programa, si querés comentarnos, a ver un poco de tu perfil, cuál es tu relación con la seguridad. Bueno, yo soy licenciado en seguridad del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Tengo una maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata, de la cual soy docente tanto de la maestría como de la especialización universitaria en Inteligencia Aplicada a la Seguridad Ciudadana. Y bueno, me desempeño básicamente en el ámbito académico y en el ámbito de la seguridad, preferentemente en el sector privado. Ese Perfecto. es un poco el resumen. Perfecto. No, bueno, siempre hablamos, ¿no? El grado de digamos, hoy en día la seguridad es digamos, un campo interdisciplinario, multiinstitucional, que además lleva también a la especialización, ¿no? Es decir, ya no nos sirve con tener esos conocimientos generales y ser aplicado en todo, sino, como bien vos dijiste, tu especialización, tu especialidad es nada más y nada menos que en el ámbito privado, que tal vez no está muy conocido, tal vez la gente en general considera la seguridad más desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, ¿no? Bueno, por ahí donde conjugan las dos cosas que vamos a estar hablando hoy. Sí, tal cual, tal cual. De alguna manera, bueno, a ver, hablemos con y sin COVID. ¿Cuál es el contexto en el cual se maneja, se desarrolla la seguridad? ¿Sí? Bueno, por primer lugar, nosotros tenemos que saber, y bueno, como la seguridad es una suma de factores que es multidisciplinario, multisectorial, evidentemente con el evento adverso que se produce, se va a modificar sustancialmente el entorno, con lo cual al modificarse el entorno se modifica todo el sistema que está contenido allí. Eso por un primer lugar. Algunos califican a la irrupción de la pandemia como lo que se denomina el cisne negro, ¿no? Yo lo he escuchado en varios programas y me parecía bueno hablar un poco de lo que es un cisne negro, de acuerdo a lo que está. Es un desarrollo que hace un teórico libanés que precisamente escribe un libro que se llama The Black Swan, o sea, el cisne negro, y en él describe lo que para él consiste un fenómeno de cisne negro, que es un hecho que sorprende, o sea, es un hecho sorpresivo para el observador común, que además de eso, la otra característica que reúne es que produce un impacto socioeconómico fenomenal que va a cambiar el mundo tal como lo conocíamos antes y después, y que además, después de tomar conocimiento de ese fenómeno, hay un proceso de retrospectivo donde se investigan las causas y se deduce que hubiera sido posible hacer una prospección, o sea, evitarlo, o al menos mitigarlo. De una anticipación. De hecho, el mismo Taleb le hacen una entrevista la semana pasada y dice que el COVID no es un cisne negro, ¿no? Porque él sostiene que había habido desarrollos de otros virus que habían amenazado una pandemia en forma similar, ¿no? Entonces, por un lado tenemos ese evento adverso aplicado a la seguridad. ¿Y eso en qué se traduce? Básicamente
hay buenas y malas, ¿no? Como en todo, como todo. vamos a empezar por las buenas. Vamos. Vamos por las buenas. Bueno, se produce un gran parate en toda la actividad comercial y eso trae aparejado un parate también en la actividad delictiva, por lo menos en lo que es en lo físico patrimonial. De hecho, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires registraba un promedio de hechos de robos y de afectaciones patrimoniales de alrededor de 355 hechos denunciados por día en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ese porcentaje baja a 28, con lo cual estamos hablando de una baja de casi un 95%, ¿no? Además, esto se impacta de otra forma también en la actividad comercial, porque al encontrarse los comercios cerrados, solamente los ataques que se producen de robos son aquellos comercios que se encuentran abiertos, o bien lo que nosotros conocemos en la jerga como el famoso escruche, ¿no? El escruche es cuando los delincuentes tienen cierta planificación o cierta inteligencia y le permite eso ingresar a un lugar que está descuidado por los dueños, sea porque está deshabitado o porque no tiene las medidas de seguridad mínimas como para resistir un ataque desde el punto de vista patrimonial. Esas son las buenas. Claro. Pero claro, el entorno cambió y yo separé 4 o 5 ítems que me parecieron los más importantes, si bien podíamos pasar hablándonos un par de días del tema, pero una consulta. A ver, sí. porque también me imagino que deben influir otras cuestiones. O sea, si bien hay menos cantidad de gente en la calle, pero también de alguna manera hay mayor también presencia policial, ¿no? O tal vez los recursos que hay policiales aumentan o hacen, al haber menos gente, de alguna manera se ven fortalecidos también, ¿no? Sí, básicamente esos recursos policiales que están afectados a claro. los controles, sobre todo, en realidad también es una forma disuasiva importante, y es un esfuerzo muy importante el que están haciendo las fuerzas de seguridad y policiales, junto con la seguridad privada también, porque de pronto es muy difícil establecer una continuidad de los controles, sobre todo los que hubo, por ejemplo, este último fin de semana que sucedieron el día jueves, donde había una alerta, digamos, de gente que podía intentar hacer uso de un fin de semana largo para vacacionar. Claro, claro. Situación que a la vez le produce un desgaste muy importante a las fuerzas de seguridad y policiales, porque si bien son controles que uno puede decir, bueno, son controles de documentación, no están exentos a hechos delictivos. O sea, que se produzca un hecho delictivo en el mismo control. De hecho, ayer tuvimos la desgracia de que fue asesinado un integrante de la Prefectura Naval Argentina en un control de tránsito por un individuo que se aproximó y le produjo un disparo debajo de su chaleco antibalas, sí. Que después se tiroteó con otras fuerzas hasta ser abatido, con lo cual todavía no se sabe bien los motivos, pero bueno, era un delincuente que estaba armado y tenía una 1125, de hecho. No era un arma menor. En Puerto Deseado, que uno dice, ¿cómo puede ser en Chubut Puerto Deseado? Y bueno, sí, pasa. Claro. También había personas con pedido de captura que fueron detenidas en los controles. Claro, eso también ayudó, claro. O sea, claro, fueron detenidos personas o tal vez también sorprendidos. Bueno, como en este caso también hubo algunos que otros casos de que en el control se detectaron a personas armadas o delincuentes. Así que eso también aporta. Por eso digo que el esfuerzo de los controles es muy importante, porque genera una situación de estrés importante también en las fuerzas. En otro orden de cosas, y ya entrando en las distintas categorías de las modalidades delictivas que proliferan ahora, porque el contexto del COVID-19, ¿no? O sea, el contexto de COVID-19, claro. Exactamente. Estamos hablando de un contexto de encierro, de restricciones en la circulación, de escasa actividad comercial, y donde, una vez más, nos golpea la realidad de la peor de las formas que nos podía golpear, que es en el incremento de la violencia intrafamiliar, ¿no? Claro. En los primeros 14 días de la cuarentena
tuvimos que lamentar 12 femicidios. Claro. Hecho particularmente grave, yo creo que agravado por las condiciones, no solamente por la condición de convivencia y de encierro con quien en definitiva termina siendo el victimario, sino que además hace fácilmente visible o ubicable a la persona para que el victimario sepa dónde la puede encontrar, ¿no? Claro. Lo cual estamos hablando de hechos particularmente dolorosos y que ya excede al ámbito de la seguridad en sí misma y cuyo abordaje necesaria e indispensablemente debe ser multidisciplinario para poder encontrar una solución que evidentemente esa solución cada vez se va demorando más, ¿no? Porque nos está causando mucho daño como sociedad. Sí, porque además esta cuestión no es solamente de que se den, digamos, en una pareja, en que esté conviviendo en un mismo lugar en el cual el encierro también exacerba las cuestiones, sino también de aquellos que, por supuesto, no viven juntos, pero como bien decías vos, sabe que no puede, tiene limitada su circulación y la va a encontrar en la casa, ¿no? Sí, tal cual. Ese es uno de los graves problemas que tenemos, ¿no? Y por otro lado, también hay mucha proliferación de los intentos de robos de datos y de los fraudes de todas las formas que nos imaginemos, ¿no? Desde el viejo correo spam, donde había que hacer clic en un link para que a uno le prometían no sé qué cosa y resulta que terminaban robándole la identidad, el phishing, el vishing y un montón de modalidades más, sumadas a la persona que se presenta en la casa haciéndose pasar por el médico que viene a hacer un control u otro tipo de engaño de ese tipo. Claro, más fraude, sentido, ¿no? Sí, claro. Y los bancarios en tal también. Sentido, en los fraudes bancarios, sobre todo, porque claro, al no haber actividad comercial, de alguna forma tienen que robar. Y lo preocupante es, yo estaba leyendo el otro día, Interpol saca el 4 de abril una alerta púrpura, que es uno de los grados de alerta más importantes, referidos a los ataques de ransomware, o sea, de secuestro de información que impide la operación de los sistemas en establecimientos hospitalarios, sobre todo en Europa, ¿no? Claro, que ahí se tiene mucho todas las historias clínicas, ¿no? Y además los turnos, me imagino que debe ser con todo ello, ¿no? O sea, con todo lo que significa. ¿Y qué hacen con esa información que retienen? Piden rescate. Como un secuestro de información. Claro, sí, inmovilizan los equipos penetrando en los sistemas y para liberarlos piden un rescate normalmente pagado en bitcoins, ¿no? Para evitar que sean rastreados. Claro, Incluso le dan las instrucciones de cómo generar los bitcoins y todo. Esto en lo que es los delitos informáticos, siempre el robo de la información médica ha sido una de las más codiciadas porque es una información que tiene carácter integral sobre la persona, porque uno normalmente en otros registros tiene información parcial, en cambio la historia clínica tiene todos los datos de la persona. Todo, claro. Después, en otro sentido también, y como consecuencia del impacto sobre la sociedad en general del miedo a la pandemia, se han producido algunas modificaciones en el sistema carcelario que fueron absolutamente necesarias para evitar el contagio, como fueron la prohibición de las visitas, con todo el trasfondo que esto ocasionó. Todos sabemos los que tuvimos alguna experiencia o conocidos o haber trabajado en alguna oportunidad con gente del servicio penitenciario que la realidad del sistema penitenciario argentino y no sé de otros países, no quiero arriesgar la opinión, recibe mucho apoyo de los familiares de los internados en lo que hace a la comida, ¿no? Claro. Básicamente y fundamentalmente aquellos detenidos que todavía están en comisaría. Entonces, esta incertidumbre sobre las condiciones sanitarias y la prohibición de las visitas ocasionó, si bien no fueron motines, pero sí fueron rebeliones importantes en algunos penales, básicamente en Coronda, Las Flores, ambos de Santa Fe, en Olmos, entre otros, ¿no? Claro. Pero también hay que tener en cuenta desde el punto de vista netamente del riesgo, ¿no? Que de alguna manera
comunidad, digamos, yo digo, no sé si será el término, pero carcelaria, ya sea tanto de internados como del mismo personal del servicio penitenciario, al estar aislados se encuentran más protegidos siempre y cuando no ingrese, digamos, el virus. En el caso que ingrese, ahí es donde se complica y en un ámbito cerrado se vuelve todo en contra y va a favorecer a la proliferación del virus, ¿no? Entonces, por ahí tener esas medidas que parecen extremas desde un punto de vista, decir cómo alguien que está detenido no puede ni siquiera recibir a su familia, pero bueno, hay que ver el otro lado, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, de hecho, lo que se hizo fue aceptar que le puedan llevar los alimentos. eh, eh, los motines, los pseudo motines cesaron, pero se les permitió el uso de celulares. Creo que todos pudieron haber visto por redes sociales alguna comunicación en ese sentido, ¿no? Y que a su vez también Y generó después, la comisión de otros delitos, ¿no? Porque se dio el caso de Carolina Píparo, ¿no? Que recibió sí, amenaza. una amenaza. Entonces, bueno, o sea, es un tema bastante complejo. Sí, sobre todo en el caso de la Argentina, que a principio de año tenía una sobrepoblación carcelaria de alrededor de un 25%, y eso sin tener en cuenta los detenidos que tenían comisaría en provincia de Buenos Aires, Claro. con lo cual en situación irregular también, cosas que llevaron en el año pasado, antes de que cambiara el gobierno, se había decretado la emergencia carcelaria, porque incluso habían clausurado la alcaldía de tribunales para poder alojarles, por las condiciones de Claro, claro. salubridad que tenían, ¿no? Pero bueno, es, eso es en uno de los aspectos. Y otro de los aspectos también interesante es una de las actividades delictivas sobre la cadena de suministro, que, como todos sabemos, acompañan al movimiento económico y acompañan a la demanda, o sea, se roba lo que se puede vender. Vos, Y, discúlpame esta licencia, ¿no? Vos decís, lo nombrás técnicamente, pero esto es el robo de mercadería en tránsito, sería, ¿no? sí, 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 sí. De cadena de suministro estamos hablando Lo que de es, piratería del asfalto y sus... exactamente. Lo que pasa es que piratería del asfalto a mí es un término que nunca me gustó porque se limita solamente al robo del camión y en realidad es el robo a toda la cadena de suministro, ¿no? Claro, Eh, claro. Básicamente este rubro siempre acompaña porque en realidad su razón de ser es vender lo que roba. Entonces necesita robar, Lo que se necesita. paradójicamente, lo que se vende. Bueno, hubo un caso la semana pasada en Villa Martelli donde asaltaron un camión que llevaba barbijos y ropa quirúrgica, este, a la más alta escuela, o sea, lo secuestraron a 2 cuadras de la empresa de donde salió y a 5 cuadras lo dejaron abandonado. Obviamente cuando lo dejaron abandonado ya no tenía malos insumos arriba. Ah, mira vos. Sí, es un robo escuela porque tiene una inteligencia previa y obviamente que el vendedor ya hizo el encargo antes de que se robe. Y hay una gran proliferación de la oferta de estos productos. Claro, ante Quien la trabaja en la necesidad de la empresa gente. lo puede ver, tanto por correo electrónico como por los distintos portales de venta por internet, donde algunos de ellos, de acuerdo al precio, uno sabe que son no de dudoso origen, de muy dudoso origen, Capaz en la ¿no? desesperación de la gente, tal vez no se fija en eso, ¿no? Ah, Sí, bueno, de hecho, siempre fue con lo que se jugaba en estos casos. claro. Y por último nos quedan, ya metiéndonos de lleno en lo que es la seguridad pública y la seguridad ciudadana, aquellos delitos patrimoniales que afectan a la gente, ¿no? En un entorno de encierro donde la gente transita en forma aislada por la calle, muy aislada, con las fuerzas policiales, si bien en la calle afectadas a las arterias principales para los controles de la circulación, que es donde mayor cantidad de vehículos pasan, y se han producido varios incidentes mal calificados como saqueos, ¿no? Algunos, sobre todo la prensa amarilla, intentó instalar la posibilidad de algunos saqueos en locales comerciales y en realidad lo que se produjeron fue lo que nosotros conocemos como el robo piraña, ¿no? O el robo en manada. ¿Qué es esto? Ni más ni menos que un grupo numeroso de personas, eh,
pongámosle 10, 15 personas, todos ellos, la gran mayoría de ellos menores de edad, que concurren, algunos asistidos por motos, asistidos por vehículos, a veces en bicicleta, y todos juntos irrumpen en un centro comercial y se llevan lo que pueden. Se llevan lo que pueden en los comercios de proximidad, Claro. O sea, en los pequeños supermercaditos supermercaditos del barrio. Claro. En algunos casos, hasta irrisorio lo que se llevan, porque la gran mayoría de las cosas que se llevan son bebidas alcohólicas. Sí. Entonces uno empieza a plantearse cuál es el verdadero origen. Si es por necesidad, claro. No, hay un poco de todo, pero... Y hay un componente muy delicado porque otra vez, como pasó en años donde realmente hubo saqueos, como en el año 2001, 2003, por ahí, que los más afectados son aquellos supermercados comerciales pertenecientes a la comunidad china. Claro. Con lo cual ahí tenemos que está intrínseco, yo creo, un componente xenófobo importante, lo que ha llevado a muchos de estos comercios, se calculaba alrededor de 200, tanto en capital como en provincia de Buenos Aires, que han decidido cerrar sus puertas. Claro. De la comunidad china. De la comunidad china, sí. Respondiendo a varias motivaciones, ellos dicen falta de abastecimiento continuo, problemas de seguridad como el factor decisivo y en cierta forma evitar el probable contagio, pero básicamente todo el grueso de la decisión pasa por un tema de la seguridad. Claro. Y estos robos manada o piraña que no solamente afectan al supermercado, sino que como el ingreso de la gente es reducido, también afecta a la gente que está esperando en la cola afuera. Claro. Y a veces afecta también a la gente que se desplaza sola por la calle, porque es una fácil víctima. Como no es un robo planificado, en realidad es un robo de oportunidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno abre la puerta de la casa, tratar de no circular en horas donde no haya nadie en la calle, o solo, y entre otras recomendaciones, ¿no? Yo siempre, cuando pasan estas cosas, ¿no? Vuelvo a un viejo libro de cabecera que tengo, que escribió una notoria urbanista y periodista norteamericana que se llama Jane Jacobs. El libro se llama Vida y muerte de las grandes ciudades. Y ella en ese libro cuenta, sin quererlo instaló un concepto que fue revolucionario para su época. En 1961 escribió ella este libro, y ella hablaba de los ojos en la calle, de people watching. Y ella decía que la ciudad, a través de sus calles, era un organismo vivo. Entonces, la gente que circulaba en la calle eran los ojos de la calle, junto con los de sus vecinos. Y que esos ojos eran los que miraban que todo estuviera bien y los que se comunicaban con la fuerza pública cuando algo no andaba bien. Entonces, es como que fue la primera en incursionar en el apoyo de la comunidad o en la conjunción de la comunidad con la fuerza pública. Y hoy esta idea está más vigente que nunca, ¿no? Claro. Porque si uno ve estos robos que se producen y cuando le pasa a alguien que se desplaza por la calle en un momento donde se encuentra solo, siempre es bueno tener un vecino que lo esté mirando, ¿no? Claro. Porque el vecino a la larga, como dice Jane Jacobs, es su mejor amigo. Claro. Porque es el que lo está vigilando a usted, que no le pase nada cuando va, cuando sale o cuando llega. Si usted no tiene una puerta a la calle y no puede ver lo que pasa en la calle, recurra a su vecino que sí lo tiene y dígale que va a salir y que le cuente si está todo tranquilo. Y ahí salga recién. Claro. Está bien este concepto, porque realmente, bueno, son recursos que se tienen, tal vez no se conocen, o de hecho también se lo ve para todos aquellos que también están cometiendo un delito, por ahí para muchos de nosotros nuevo, que es la gente que está
no respeta la cuarentena. De hecho, se reciben muchas llamadas, ¿sí? de denuncias de gente vecinos que saben de alguien que está contaminado, está con la enfermedad o que vino de viaje y lo representa. Entonces, se nutre mucho las fuerzas públicas y la justicia con esas denuncias de los propios vecinos, que serían un poco este ejemplo que estás dando vos, ¿no? Los ojos que ven. Así que... Sí, es un concepto de comunidad, ¿no? Claro, claro. Y yo creo que en esta situación también, y como comunidad, que son los valores que tenemos que tratar de rescatar, es que si yo voy a salir a hacer compras, y le voy a pedir a mi vecino de adelante que vea la calle para ver que esté todo bien y que no haya grupitos amontonados sin ninguna razón seria, y le voy a avisar, mirá que voy hasta el chino y vuelvo, hago 3 cuadras y vuelvo, te aviso cuando llego para que veas que esté bien, para que haya alguien pendiente de uno, pero además, cuando yo estoy por ir a hacer esa compra y sé que hay una señora de avanzada edad que está enfrente de mi casa, le puedo preguntar si necesita algo. Claro, claro. ¿No? Claro. Yo creo que esos son los valores que tenemos que rescatar como comunidad, teniendo en cuenta que nosotros quizás no lo necesitamos, pero hay otra gente que sí, realmente necesita también de nuestra ayuda, ¿no? Claro, claro. Bueno, Jorge, la verdad, ya se nos llegó el momento de finalizar con el programa. Es bueno tener esta visión integral, ¿sí? No solamente lo que estamos viendo permanentemente, lamentablemente, lo que es el virus en sí, cómo afecta a nuestra salud, cómo son los recursos, como tuvimos en otros programas, desarrollando desde el punto de vista también de la infraestructura hospitalaria, pero también esto es un aspecto, porque fíjate cómo varió, ¿eh? O sea, si bien por un lado decimos bajaron un 90% los delitos, pero cómo aparecen otros, ¿no? Que es la propia dinámica de la delincuencia, ¿no? Y de los delitos. Así que bueno, te agradecemos la presencia, seguramente estarás en otro programa invitado, seguramente. Bueno, si querés dar un pequeño cierre. No, bueno, yo te agradezco, Ricardo, esta oportunidad, y básicamente lo que hablaba al final creo que es lo más rescatable de todo, porque creo que en estas situaciones de crisis, como dicen muchos, de estas salimos todos y tenemos que colaborar entre todos, sobre todo con el cuidado de nuestros adultos mayores, que no es solamente el hecho de verlos y cuidarlos, que no salgan, sino que está bueno hacerle una llamada, está bueno colaborar con ellos, preguntarles cuando yo voy a salir a comprar si necesitan algo, y todo ese tipo de asistencia, aunque sea un llamado, cambia la vida de uno y la forma en que se siente ese día. Perfecto. Bueno, Jorge, nuevamente, gracias y gracias por el mensaje, y bueno, con ustedes nos vemos en el próximo programa de Interfase modalidad cuarentena, ¿eh? Muchas gracias. Canal 22 cumple 3 años. El 2 de abril de 2017 transmitía por primera vez desde Buenos Aires Canal 22. Y 3 años después, muchas cosas pasaron. Renovamos nuestros estudios, mejoramos nuestros equipos, lanzamos la app del canal. Nos transformamos en la casa de uno de los programas más vistos de la televisión argentina, 1+1+3. Inauguramos el servicio informativo del canal, con noticiero y flashes de noticias. Sumamos contenido y figuras de primer nivel. Pasamos más de 100 programas y más de 20.000 horas de programación original, abriendo el canal a todos los temas y opiniones. Y ganamos 1, 2, 3, 4, 5 Martín Fierros. Uno de ellos, el Martín Fierro de Oro Digital. Gracias por estar con nosotros estos 3 años creando una nueva forma de hacer televisión. Somos Canal 22 y vamos a seguir al aire 24 horas todos los días. Seguinos vos también.
Hola, ¿cómo va? Soy Cristian de Noster D y estamos acá imprimiendo muchísimas máscaras, muchísimas viseras para los hospitales, para la gente de seguridad, para nuestros enfermeros y para toda la gente que nos tiene que cuidar, que están desamparados y que no tienen instrumental necesario para atender esta pandemia. Necesitamos acetato o radiografías viejas y elástico. Necesitamos la colaboración de todos para juntar estos insumos y poder fabricar más viseras. Gracias. Por el coronavirus, todos nos fuimos a casa. Pero el canal sigue. Seguimos informando. Seguimos investigando. Seguimos analizando. Seguimos entrevistando. Seguimos mostrando lo que te pasa. Seguimos conectados. Seguimos divirtiendo. Seguimos con el show. Seguimos siendo una forma distinta de hacer televisión. Seguinos vos también. Nuestras emisiones de Edición Central ahora llegan a la pantalla de Canal 22 en Argentina, comprometiéndonos cada día contigo para informarte sobre los sucesos de América Latina y el mundo, acercándonos más que nunca a los pueblos. Telesur, la señal informativa de América Latina. Su empresa está creciendo, necesita renovar activos. Piense solo en el especialista Adrián Mercado. Adrián Mercado Subastas, energía humana al servicio del cliente. Aventura, cómo sobrevivir. Lápiz y papel nos salvarán. Toda fantasía se hará realidad. Nuevo problema, nueva carilla, poderes sin parar. Solo con lápiz y papel. Seguimos con más noticias. La última película del director Esteban Mirador Montañés, quien quizás marcara el camino para el entretenimiento en el siglo XXI, se encuentra sumergida en una polémica por la cantidad, según algunos, innecesaria de los llamados easter eggs, contando con al menos 263 de ellos. El afamado director habló con Canal 6 sobre su último trabajo. ¿Qué opina de la polémica? Para descubrirlo, miren el siguiente informe.